Pues soy Berenice Vargas García, soy antropóloga, profesora. Mis líneas de investigación hacen ahí un enredo entre los estudios críticos de la raza y el racismo, los estudios críticos animales y los estudios críticos en discapacidad. Ok, pues hay una autora que se llama Emma León Vega, que es también de aquí de la UNAM, y ella cuenta que la afectividad es la primaria conciencia del mundo, o sea, es decir, la primera vía con la que conocemos el mundo es siempre a partir de los sentidos y a partir también del sentido y el significado que le damos a esas percepciones, es decir, a través de los afectos, ¿no? Es desde ese lugar donde le damos significado a nuestras relaciones que mantenemos con los demás, con el entorno, con otros seres no solamente humanos, sino de otro tipo. Por lo tanto, la manera en la que también ordenamos las relaciones con esas otras entidades tienen que ver directamente por cómo reconocemos que nos interpelan. Lo primero que quisiera enfatizar es que a veces cuando pensamos en emociones o sentimientos creemos que tiene que ver nada más con una dimensión psicológica, pero en realidad todo lo que sentimos en esos términos también se siente desde el cuerpo, y creo que eso es una dimensión que es bien importante recalcar, porque nos permite considerar cómo en el caso de ciertas lógicas de dominación, de opresión, como el racismo, el especismo, el capacitismo, que son las que yo he trabajado, no solamente se trata de ideas o de discursos en el aire, en abstracto, sino que son profundamente sentidos por quien está viviendo esas experiencias, ¿no? No se trata solamente de opiniones que tenemos sobre los otros, sino que esas opiniones tienen un efecto material y un efecto también que se refleja en lo que nos hacen sentir. O sea, el racismo no solamente tiene que ver con lo que opinamos sobre otros cuerpos en función de que los ubiquemos en tales clasificaciones de racialización, sino que provocan sentimientos, ¿no? Por ejemplo, provocan sentimientos de atracción sexual, de deseo, de erotismo colonial, ¿no? De aniquilación, de asombro, de asco, de odio. Y eso es uno de los elementos que hay que aprender a identificar para, de alguna manera, prestar atención que esta forma cotidiana en la que se expresa el racismo, por ejemplo, también tiene una implicación que no se ve a primera vista, sino que está más bien silente, ¿sí? Va como por debajo del agua, y que eso es lo que está más bien expresado en esa forma interiorizada en la que sentimos las relaciones con los demás. Sí, creo que en relación a la dimensión encarnada, no solamente es que se siente en la carne o en un cuerpo, sino tiene que ver con que nos configura también en términos vitales, ¿no? Energéticos, si quieres decirlo. Es decir, son dimensiones que están atravesadas desde las vísceras, ¿no? Que la gente, por ejemplo, que siente o que tiene sentimientos racistas, los está sintiendo, no solamente, decía, son ideas, sino que están ahí, le generan, le provocan incluso movilizarse en prácticas colectivas de aniquilación, de genocidio, ¿no? De ahí que esta manera de pensar el racismo como encarnado nos invita a prestar atención no solamente a cómo se vive desde el cuerpo de quien provoca o produce racismo, sino también las implicaciones encarnadas y sentidas de quien recibe esas prácticas racistas. Sí, sobre eso pienso en el trabajo, por ejemplo, de Frantz Fanon, de James Baldwin, donde ya nos hablaban de cómo el racismo, el colonialismo, tiene implicaciones muy serias, tanto en las personas que reciben racismo como en quienes están sintiéndolo, ¿no? No solamente en términos psicoemocionales, sino también que afecta todas las dimensiones de nuestra vida, ¿no? El vivir o el saberte que estás viviendo en un mundo que te rechaza, ¿no? En un mundo en donde estás constantemente tratando de ratificar tu lugar y tu pertenencia en él, es cansado, ¿no? De ahí que, por ejemplo, Sara Ahmed nos habla
de que el privilegio se siente también en términos energéticos, es decir, que las personas privilegiadas se cansan menos, ¿no? Se enojan menos, por lo tanto hay también una forma en la que se expresa una calidad de vida, ¿no? Si no está mediada por estas maneras continuas de estar resistiendo que son desgastantes también, ¿no? Cuando decimos que es inexorablemente política, hacemos referencia a que toda relación con los otros también está atravesada por dimensiones de poder. Es decir, la forma en la que reaccionamos a lo que los otros nos provocan nos habla también de la manera en la que concebimos esos cuerpos, cuál es su lugar en el mundo, cuál es el orden que le establecemos en términos de nuestra configuración de sentido del mundo, ¿sí? Y por eso cuando estamos hablando de que la relación con el otro en términos afectivos es política, nos invita a pensar a que el reconocer que un otro nos provoca asco, nos provoca repulsión, nos provoca ganas de aniquilarlo, directamente nos está hablando de qué tipo de posición le damos a esos otros en nuestros mundos, en nuestros ordenamientos sociales, ¿no? Y que estos ordenamientos además se configuran socialmente e históricamente y culturalmente también, ¿no? Es decir, también se escapan de la voluntad individual porque provienen de procesos largos de socialización que justo lo que hacen es tratar de acomodar, ¿no?, esas relaciones y configurar, se diría incluso ontogénicamente, cuáles van a ser los modos de comportarnos y de vincularnos con esas otras entidades. Sí. Claro, algo bien importante que se ha trabajado mucho desde los estudios de la afectividad es que todo lo que tiene que ver con emociones, sentimientos, sentidos, sí tienen una dimensión que es intransferible, es decir, íntima. Lo que yo siento es muy complicado que yo pueda traducirlo directamente y que tú comprendas qué es lo que sientes tú, qué siento yo, ¿no? Es decir, hay esta dimensión de los qualia que es muy complicada también de descifrar y de traducir. Pero al mismo tiempo toda forma de sintiencia también implica una dimensión colectiva, es decir, es compartida. La hemos aprendido también social y culturalmente y por eso podemos reconocerla y por eso podemos comprenderla y tenemos códigos que nos permiten comprender mejor cómo nombrarle a eso que sentimos. Creo que en general todos los movimientos activistas, políticos de reivindicación, tienen siempre una dimensión afectiva. Apelan a algún tipo de cambio que hable de la sensorialidad y que hable también en términos emocionales y sentimentales, ¿no? Pensemos, por ejemplo, todo el movimiento del Black is Beautiful, a lo que iba era hacer una reconfiguración de lo que se comprendía como bello, ¿no? Era todo un giro, una subversión de regímenes afectivos, sensoriales, estéticos, que buscaban, en este caso, apelar a la belleza como una forma también de reivindicación y de resistencia política. Por lo tanto, claro, los movimientos sociales en esta configuración también de horizontes de sentido, de esperanza, de proyectos de futuro, también buscan hacer transformación social que directamente tiene que ser a partir del reconocimiento del lugar que tienen las emociones en nuestra configuración del mundo social, ¿no? Es decir, una manera de transformar o de cambiar estas lógicas racistas sería apelando también a un cambio en esto afectivo que provoca que la gente sienta odio, rechazo y repulsión por los otros a partir de configuraciones arbitrarias que, como fueron construidas socialmente, también pueden ser subvertidas socialmente, ¿no?, desde la colectividad en especial. Creo que en eso el problema está en la forma tan normalizada que a veces tenemos de reconocer estas formas de relacionarnos negativamente, ¿no? Es decir, puede que las personas que están recibiendo continuamente violencias
violencias racistas, violencias capacitistas, violencias cisexistas, ¿no? Sean más conscientes de la necesidad de reparación, de cuidado, que las personas que están ejerciendo ese tipo de prácticas negativas, ¿no? Es decir, en tanto hay una normalización de eso, parecería que no hay una necesidad de hacer un acompañamiento de ningún tipo, porque habría que pensar incluso como en una suerte de, no sé, de ejercicio reflexivo que permita que estas personas comprendan cuál es la trascendencia y la profundidad que está ocasionándole a otras personas sus propios esquemas afectivos de relacionarse. Entonces, se vuelve complicado porque implica un trabajo muy profundo de reconocimiento de lo que estamos sintiendo y que en estos marcos, pensemos, de una sociedad capitalista, moderna, colonial, etcétera, etcétera, la dimensión afectiva está profundamente desvinculada, digamos, de las maneras en las que pretendemos orientar nuestros comportamientos más bien desde una racionalidad. Por eso este tema afectivo pasa desapercibido en muchas cuestiones, en muchos elementos de nuestra formación, incluso como investigadoras o investigadores. Pues en el caso de México, o sea, tal vez el proyecto que ahorita se me viene a la mente porque es el que más conozco, sigo su trabajo, por ejemplo el de las afrochingonas, porque creo que hacen toda una serie también de énfasis en apelar, por ejemplo, a otro tipo de afectividades como pensar en la indignación, pensar en la organización de la rabia, pensar en la defensa de la alegría, pensar en el tema de la ternura radical, ¿no? En la forma de la empatía como una acción también revolucionaria, subvertiva en tiempos de muchísima indiferencia. Entonces, por ejemplo, creo que ese proyecto nos invita a pensar directamente en que el activismo tiene esta dimensión emocional que es igualmente importante que toda otra dimensión que apele más bien a argumentos muy estructurados, ¿no? Porque otra vez sería como recaer en estas dicotomías, ¿no? Bien coloniales, occidentales, blancas, de por un lado la mente, por otro lado el cuerpo, ¿no? La razón, la emoción, ¿no? Y que en este sentido creo que ese trabajo nos lleva también a pensar incluso en otras prácticas estéticas, la música, el baile, el arte, como elementos que están buscando también incidir, en este caso, en toda una forma de afectación que evoque sentimientos que sirvan para la lucha y la resistencia antirracista. Eso respecto al odio, ¿no? Al ejercicio también de deshumanización, de animalización, eso lo he trabajado o lo he pensado también a partir de teóricas, teóricos, activistas, que están de alguna manera entrecruzando estas dimensiones de, te decía, los estudios críticos de la raza con los estudios críticos animales, por ejemplo, para pensar cómo el proceso de racialización, ¿no? Es al mismo tiempo un proceso de animalización. Es decir, las razas que devinieron en no blancas, ¿no? Estaban siempre más cercanas de la animalidad y por lo tanto más alejadas de lo humano, ¿sí? Pero en este caso, la animalidad también ha sido una construcción que se hizo a partir de Occidente, a partir de todo un sistema moderno capitalista colonial, ¿no? Es decir, los animales, por ejemplo, son una diversidad enorme de criaturas que arrojamos en esa misma categoría y que en realidad lo único que tienen en común es que no son humanos, ¿no? De ahí que todos estos trabajos que nos hablan de los estudios críticos animales lo que problematizan es que son poblaciones que también han sido oprimidas y violentadas por el mero hecho de haber sido asignadas como no humanas, ¿sí? Y en este sentido, muchas de las lógicas de discriminación, de dominación, de opresión, se buscan, o de alguna forma se amparan de esta superioridad moral de lo humano y con ello determinar también el porvenir de todo el resto de criaturas en un ejercicio de necropolítica de qué vidas valen más que otras, ¿no? Y en este sentido las vidas que se arrojen
a ese espacio de lo que es menos que humano, subhumano, ¿no? Son las vidas que se van a valorar de una forma negativa o que se van a menospreciar en múltiples sentidos. Y esto lo podemos ver con muchos ejemplos. Pensemos en cómo se han animalizado los cuerpos discapacitados, los cuerpos que podríamos considerar locos, ¿no? Los cuerpos freaks, ¿no? Pensemos en los zoológicos humanos, los freak shows, ¿no? Que justamente eran esos cuerpos que no entraban dentro de las categorías de deseabilidad de lo humano. Y en este caso, los cuerpos racializados como negros o cualquier cuerpo que no entraba dentro de esta clasificación de lo blanco era asimismo ubicado en esta categoría animalizable, y tan solo eso, ese solo rasgo era el que permitía justificar cualquier tipo de explotación y de dominación frente a esos cuerpos, ¿no? Incluyendo a los que consideramos como animales no humanos, ¿no? Sí, claro, es que es otra vez todo un ejercicio de estas dicotomías, ¿no? Que revelan justamente, o que lo que se ha estudiado desde estos abordajes más críticos que buscan imbricar, por ejemplo, el racismo y el especismo, ¿no? Con otros ismos más, lo que nos invitan a considerar es cómo se ha colocado siempre la imagen de lo humano, ¿no? En una posición que permite clasificar a todos los que quedan, como en términos jerárquicos, como cuerpos que pueden ser explotables, que pueden ser desechables, que pueden ser consumibles, ¿no? Y que aquí se está comprendiendo también a lo humano en una dimensión bien particular, porque no es el humano como comprendemos de forma muy común, humano igual a Homo sapiens, sino es humano igual a un cuerpo blanco, sobre todo varón, europeo, cristiano, cuerdo, neurotípico, ¿no? Corporalmente íntegro, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí podemos ubicar perfectamente cuáles por opuesto constitutivo están terminando, ¿no? De arrojarse en ese espacio de desplazamiento, diría Fanon, de una zona del no ser, que es lo que explica, ¿no? La violencia continuada y normalizada que establecemos hacia ese tipo de cuerpos, existencias, etcétera, 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 ¿no? Pero claro, en el caso de este amarre que les decía de los estudios críticos animales con los estudios críticos de la raza, es un abordaje que puede ser muy incómodo porque asumimos o damos por sentada que existe la categoría animal, por ejemplo, cuando en realidad también ha sido fabricada a partir de estas mismas lógicas coloniales, cientificistas, occidentales, eurocentradas, etcétera, etcétera. Entonces, cuando problematizamos eso, nos podemos dar cuenta también de la forma en la que es necesaria una vinculación también de luchas y de resistencias comunes, ¿no? Que permitan hacer un cuestionamiento profundo a la misma idea de humanidad, que es lo que se está comprendiendo, porque fue a partir de esa idea en la que se posibilitó construir un montón de clasificaciones que ubicaron, en este caso, los cuerpos racializados negativamente como menos que humanos. Y cómo entonces, si pensamos en todas las luchas reivindicativas, es muy constante la necesidad de recalcar o de enfatizar la humanidad como una manera de resistencia, ¿sí? Porque es algo de lo que históricamente se les despojó como un ejercicio que por sí solo era lo que explicaba ese tipo de injusticia ancestral.